Estamos hablando de los hábitos de los consumidores que tienden cada vez más hacia los productos congelados porque son más económicos que los frescos. Nerea. Sí, Miriam, vamos a ver cómo, según este estudio realizado por la Organización de Consumidores, podríamos ahorrar en la cesta de la compra, y esto es una importante cifra teniendo en cuenta que estamos en algunos precios en máximos históricos. ¿En qué podríamos ahorrar? Pues comprando productos congelados, especialmente verduras, carne y también pescado fresco. Algunos de los productos con los que más podríamos ahorrar son los siguientes. En cuanto a verduras, podríamos ahorrar hasta un 92% si optamos por comprar guisantes congelados frente a los frescos. Lo mismo ocurre, aunque en menor medida, un 71% podríamos ahorrar si compramos judías verdes congeladas en lugar de comprarlas frescas. En el caso de las espinacas podríamos ahorrar hasta un 57%, con lo que respecta a la carne podríamos ahorrar comprando pollo congelado entre un 18 y un 23%, dependiendo de la pieza de pollo que adquiramos en el supermercado. Y en cuanto a pescado, también podríamos ahorrar si optamos por pescado congelado hasta un 38% de ahorro si optamos por filetes de merluza, según, como decimos, Miriam, un estudio realizado por la OCU donde han analizado más de 20 alimentos durante un periodo de tiempo. Gracias, Nerea. Luego hablaremos con el portavoz de la OCU en Aragón para detallar más los datos de ese informe. Ahora nos vamos a comprobar si efectivamente es así, si se está comprando más congelado que fresco. Y por eso nos hemos ido hasta el Mercado Central de Zaragoza, Miguel Ángel, donde puedes confirmar que la tendencia sí que va por ese camino. Sí, porque además nos hemos venido a un puesto de pescadería donde tienen las dos gamas de producto. En un lado el producto fresco y en el otro el producto congelado. Estamos con su responsable, con Ana López, pescadera en este mercado central. Muy buenos días, Ana. Oye, diferencias importantísimas de precio según el estudio de la OCU entre el producto fresco y el congelado. ¿Eso lleva a cada vez más consumidores a optar por este tipo de producto? Sí, se ve una tendencia un poquito más alta al congelado. Siempre ha habido bastante diferencia, pero ahora pues un poquito más. Por ejemplo, en un pescado cualquiera, en un salmón, las diferencias de precio del fresco al congelado, ¿de cuánto pueden ser? En el salmón ya hay bastante diferencia, porque el salmón fresco ha subido muchísimo y entonces pues tendrás un 40% de diferencia, por ejemplo. Dice la OCU que se mantienen las propiedades nutricionales. No sé si a nivel culinario hay diferencias o no. ¿Qué recomiendas tú en este caso? A ver, hay un poquito de diferencia a nivel culinario. Sí es verdad que las propiedades siguen siendo las mismas porque se congela en muy buenas condiciones. Yo recomiendo pues ponerle alguna salsita, algo un poquito, que lo único que le queda es que se queda un poquito más seco, entonces ponerle algo que le realce el sabor un poquito y nada más. Oye, hablamos de los congelados con esa ventaja competitiva a nivel de precio, pero hay que decir que es un producto que también está afectado por la inflación, que también ha ido subiendo de precio dentro de que sea más económico que el fresco, ¿no? Ha subido lógicamente, pero poquito a poco. Ha sido un escalón detrás de otro escaloncito. Digamos que antes lo bueno que tenía el congelado es que tenía un precio muy fijo durante casi todo el año, y ahora pues hay que ir mirándolo porque va subiendo un poquito, pero bueno, tampoco es tanto como otras cosas. Dentro de la gama de productos congelados que tienes aquí, que tienes productos precocinados, tienes pescado, tienes marisco, ¿cuál es el producto congelado estrella de tu puesto, por ejemplo? Bueno, el producto congelado suele ser el langostino. El langostino cocido y el langostino fresco, que vendemos mucho, y luego el pescado, la merluza. El filete de merluza se vende mucho. En el caso del marisco, la diferencia de precio es sustancial. Siempre, sí. Por ejemplo, el carabinero fresco lo vendo a unos 90 euros y el congelado 10 euritos menos en este momento, por ejemplo. Bueno, pues esta es la situación. Hemos preguntado a la gente y es verdad que la gente cada vez está optando más por según qué tipo de productos lanzarse a la opción congelada, porque como dice la OCU, enseguida lo vais a comprobar, Miriam, hay diferencias de precio sustanciales, por ejemplo en las verduras del 44%, del pollo del 21%, y como nos ha comentado Ana López, también hay diferencias importantes en algunos pescados como el salmón. Gracias, Miguel Ángel. Pues vamos a comprobarlo hablando con Alejandro Marín, portavoz de OCU en Aragón. Hola, Alejandro. Hola, buenos días. Entonces puede haber un ahorro importante, como estamos comprobando, tanto lo hemos visto con los datos que nos habéis facilitado como en el propio mercado, un dinero eligiendo bien los productos y manteniendo la calidad, que también se trata de eso, no perder calidad. ¿Esto es posible, según vuestro informe? Pues sí, los congelados pueden ser una opción para combinar perfectamente con los frescos y poner un poquito remedio a esa subida de precios del IPC, que ha acumulado, tenemos una subida del 16%,
las rebajas o el ahorro más importante que podemos alcanzar, sobre todo, se centra en las verduras. Como hablabais, el 92% de ahorro posible en congelado en guisantes, o el 71% en judías verdes, un 56% en las espinacas. En el pollo también, sí que es cierto, el congelado o el consumo de carne congelada es una tendencia que es nueva y empieza a implementarse sobre todo en el pollo, y ya es posible encontrarlo en grandes cadenas de distribución. Y en pescados también es posible ahorrar con la opción del congelado, aunque sí que nuestro estudio difiere un poco de lo que planteaba la pescatera, porque hay opciones, por ejemplo, que nos va a resultar más económico el fresco que el congelado, como serían, por ejemplo, los calamares, que es más barato un 10% el fresco, los gallos un 23%, incluso el salmón.